Bienvenidos, estimados estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria. En esta semana nos corresponde desarrollar la segunda actividad de nuestra experiencia de aprendizaje número 3, la cual tiene por título Definimos el problema aplicando la metodología de Eisenstein. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Vamos a definir el problema o la necesidad a partir de sintetizar toda la información obtenida en la fase 1 de empatizar. Vamos a definir el problema considerando tres elementos: el usuario, el problema o necesidad, el insight o revelación, que se le conoce como la técnica del POC. Esto va a estar relacionado a las formas de proteger el cuerpo de los rayos UV. Sí, tiene que ser en relación con su reto desafío planteado en la semana 1. Entonces, empecemos explicando la ficha de trabajo de esta semana. Muy bien, chicos, entonces a continuación vamos a explicar la actividad número 2 correspondiente a la experiencia de aprendizaje número 3, la cual tiene por título Definimos el problema aplicando la metodología de Eisenstein. El propósito de esta actividad es definir el problema o la necesidad a partir de sintetizar toda la información obtenida en la fase de empatizar. Vamos a aplicar, en este caso, la técnica de saturar y agrupar, que es la primera evidencia de esta actividad. También, como evidencia, van a presentar el mapa de empatía con la información sintetizada de su entrevista que aplicaron en la fase 1 de empatizar. Van a formular el POC, el punto de vista, para poder definir el problema a partir de la información del mapa de empatía. Y por último van a formular la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Bien, esas son las 4 evidencias que van a presentar en esta actividad. Recuerden que estamos trabajando con la situación significativa, elaboramos formas de proteger el cuerpo de los rayos UV empleando materiales amigables con el ambiente. El reto es cómo podríamos llevar a cabo acciones para proteger nuestra salud y el ambiente. Entonces, en torno a esta situación significativa, estamos trabajando todas las actividades de esta experiencia de aprendizaje. Muy bien, entonces vamos a trabajar esta semana la segunda fase del Design Thinking, que es definir. Pero antes de definir el problema, tenemos que organizar toda la información recopilada de nuestras entrevistas. Para ello vamos a utilizar la técnica del mapa de empatía. Muy bien, entonces vamos primero a aplicar la técnica de saturar y agrupar para poder organizar toda la información recogida de nuestras entrevistas, ¿sí? Bien, ¿qué significa saturar? Sí, saturar significa que nos vamos a llenar de ideas, de todas las ideas que hemos podido recibir de las personas que hemos entrevistado, de las ideas y observaciones que hemos podido obtener de dichos usuarios. Vamos nosotros a colocarlo en post-its, que son hojitas de colores, papeles de colores, como ustedes observan acá, y vamos a colocar todas esas ideas ahí escritas. Y luego que nos saturamos de todas esas ideas en base a las respuestas y observaciones de los usuarios que hemos entrevistado, vamos a agruparlas utilizando el mapa de empatía. Vamos a organizar toda esta información, a sintetizarlo en el mapa de empatía. Como ya hemos trabajado anteriormente, el mapa de empatía organiza toda la información de nuestras entrevistas en 4 aspectos que responden a 4 preguntas, ¿sí? Vamos a dividirlo en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante vamos a responder a las preguntas ¿qué hacen? Sí, y esto también parte de la observación que hemos podido hacer a los usuarios. Como son personas de nuestro entorno cercano, también podemos tomar como referencia lo que ya conocemos de esas personas y también lo que hemos podido descubrir, ¿no? Al momento que hemos entrevistado, de la observación, lo colocamos acá en este cuadrante. ¿Qué dicen? Esto se basa básicamente en las ideas o respuestas que nos han dado los usuarios a las preguntas que les hemos formulado. ¿Qué piensan?
En este caso, en relación al reto desafío, porque las preguntas tienen que también estar en relación al reto desafío. Y hemos hecho preguntas en relación a él, ¿verdad? Entonces, todo eso que piensan, ustedes lo van a colocar aquí, ¿no? ¿Y qué sienten? Se refiere a las emociones que ustedes han podido percibir en los usuarios al momento que ustedes les han entrevistado. ¿Sí? O de repente, no explícitamente, pero tal vez observando sus gestos, ¿no? Su expresión facial, ustedes han podido ver algunas emociones, o quizás en la forma como han respondido, han podido ellos transmitirle alguna emoción en especial. Todo ello lo anotan en este cuadrante, ¿sí? Entonces, a continuación les voy a mostrar un ejemplo para que a ustedes les quede más claro. ¿Sí? Observen aquí, el primer paso es saturar, ¿sí? Nos vamos a saturar con la lista de ideas dadas en base a las observaciones y respuestas de los usuarios entrevistados. Yo acá estoy tomando como referencia el ejemplo que di la clase anterior, ¿sí? El reto desafío que yo coloqué como ejemplo es elaborar accesorios de vestir para protegerse de los rayos UV, empleando fibras naturales a fin de promover el cuidado de la salud y el ambiente, ¿sí? En base a ese reto desafío, formulé algunas preguntas de mi entrevista, ¿sí? Y esas preguntas yo las he formulado a las personas que he entrevistado, y en base a esa información que ellos me han dado, sus respuestas, lo que estoy haciendo acá es saturando todas las ideas que ellos me han brindado en sus respuestas, pero también lo que yo he podido observar, ¿no? En las personas que he entrevistado y en la información que ya conozco de ellas. Sí, entonces eso le he colocado acá en estos cuadritos de colores, ¿no? Y por ejemplo, acá hay algunas ideas que he colocado que he podido rescatar de cada uno de esos usuarios que he entrevistado, y son las siguientes. La exposición constante a los rayos UV pueden dañarle la vista, la cabeza, el dorso y toda la piel. Utilizan ropas hechas de algodón, lino o seda para evitar el calor. Las ropas deben cubrir sus extremidades, por ejemplo, polos o blusas con mangas largas. Utilizan también algunos accesorios como sombreros, lentes, gorras, sombrillas, etc. Si se dan cuenta, algunas de estas ideas son en base a observaciones y otras de estas ideas son en base a las respuestas que ellos me han dado a las preguntas que les he formulado. Sí, entonces tengan en cuenta que no solamente acá voy a colocar las respuestas, sino también lo que yo he podido observar y que conozco de los usuarios, de lo que yo he podido observar en su entorno también, ¿no? Cómo ellos se comportan, cuáles son sus gestos, sus actitudes, pero en relación al reto desafío, ¿no? Como mi reto desafío busca elaborar accesorios de vestir, entonces mi información que yo tengo que hacer hincapié, observar, es referente a ello, ¿no? A cómo ellos, qué tipo de prendas de vestir utilizan, qué accesorios de vestir utilizan. Entonces por eso debo ser muy observador y saber hacer mis preguntas al momento de entrevistar que vayan en relación a este reto desafío, qué es lo que yo quiero investigar, ¿no? Para yo poder plantear una idea solución innovadora que pueda estar acorde a las necesidades que tienen los usuarios. Muy bien, entonces sigo, ¿no? Por acá me han dado más ideas, como usan vestimentas o accesorios para protegerse de los rayos UV cuando realizan sus actividades, trabajo, mercado, ir a la calle. Las vestimentas deben ser de variados colores, con diseños ligeros y sobre todo frescos. Se sienten más seguros y cómodos si llevan consigo un abanico, bebidas refrescantes. Consumen agua y frutas para hidratar el cuerpo, además del bloqueador solar para una mayor seguridad. Les molesta que el material de las vestimentas y los accesorios
les generen más calor y una mayor sudoración y incomodidad. Las vestimentas o accesorios deben tener un bordado o estampado. Estas son respuestas a algunas de las preguntas también que les he formulado, ¿no? Algunas son basadas en observaciones, otras ideas basadas en respuestas, ¿no?, a las preguntas. Por ejemplo, acá los materiales con que se elaboran las vestimentas y accesorios deben ser ecológicos o de fibras naturales. Les incomoda que el sol les dañe el cabello y la piel por cuestiones de estética personal y de salud. Bien, chicos, entonces con estas ideas que hemos saturado y hemos llenado acá en esta tablita, vamos a agruparlas usando el mapa de empatía. Esto nos va a permitir visualizar lo que dicen, hacen, piensan y sienten las personas que hemos entrevistado. Sí, entonces acá en este mapa de empatía vamos a organizar dichas ideas en torno a nuestro reto desafío, que es elaborar accesorios de vestir para protegerse de los rayos UV empleando fibras naturales a fin de promover el cuidado de la salud y el ambiente. Bien, entonces de estas ideas que están acá, ¿cuáles se relacionan con este primer aspecto? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Cuáles responden a esta pregunta? ¿Qué hacen? Lo que yo puedo observar, ¿sí? Yo he observado que ellos usan vestimentas o accesorios adecuados para evitar los rayos UV cuando realizan sus actividades, ¿sí? Esto por ejemplo, esta idea que está acá, parte de la observación, y esto yo lo he colocado en este cuadrante, ¿sí? Ahora, también nos dice que utilizan algunos accesorios como sombreros, lentes, gorras, sombrillas, que es esta idea que está acá, que esto también yo lo puedo obtener a partir de la observación a los usuarios que he entrevistado. Por ello lo he colocado en este cuadrante. ¿Qué más se puede observar? Que consumen agua y frutas para hidratar el cuerpo, además de bloqueador solar para una mayor seguridad, que es esta idea de acá, ¿no? Que también lo he obtenido de la observación. Bien, en el otro cuadrante del mapa de empatía responde a la pregunta ¿qué dicen? Esto sí se basa, en este cuadrante ustedes sí van a considerar básicamente las respuestas que ellos les han dado a las preguntas que ustedes han formulado en su entrevista, ¿no? Y por acá encontramos algunas de esas ideas que ellos han dado, ¿no? Ellos nos han dicho que la exposición constante a los rayos UV pueden dañarles la vista, la cabeza, el dorso y toda la piel. Lo hemos colocado acá. Esto responde a una pregunta que he formulado yo en mi entrevista de la actividad 1. Otra idea es que utilizan ropas hechas de algodón, lino, seda para evitar el calor. Y la otra idea es que las prendas de vestir deben cubrir sus extremidades, por ejemplo, polos o blusas mangas largas, ¿no? Que también eso es una de las respuestas que me han dado a una pregunta formulada en mi entrevista. Muy bien, ahora el otro aspecto que también debemos colocar en el otro cuadrante responde a la pregunta ¿qué piensan? En este caso, en torno al reto desafío, ¿no? Porque mi reto desafío es elaborar prendas de vestir utilizando fibras naturales, ¿no? Para protegernos de los rayos UV. Entonces, ¿qué piensan ellos, ¿no? Acerca de ello? Por acá, por ejemplo, en la entrevista me han respondido que a ellos les gustaría que las vestimentas que voy a elaborar tengan variados colores, con diseños ligeros y sobre todo frescos, ¿no? Son algunas de las ideas que ellos me han brindado y que son respuesta a las preguntas que yo he formulado, que está acá, observen, ¿no? Esa respuesta la he colocado en este cuadrante. Otra idea que ellos me han dado es que las vestimentas o accesorios deben tener un bordado o estampado, lo cual yo también lo voy a tener en cuenta, ¿no? Otra idea es que los materiales con que se elaboren dichas vestimentas y accesorios que voy a elaborar, que sean de materiales ecológicos o fibras naturales. Bien, por último, en el último cuadrante deben responder a la pregunta de ¿qué sienten?
Esto basado en las emociones que les han podido transmitir los usuarios que han entrevistado, ya sea a través de sus respuestas o a través de lo que ustedes han podido observar en sus gestos, en su mirada, en su expresión facial, en cómo interactúa con su entorno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá hemos podido rescatar las siguientes ideas, ¿no? Que a ellos les incomoda que el sol dañe su cabello y la piel por cuestiones de estética personal y salud. Sí, entonces esta idea que está acá le he trasladado en esta parte porque es lo que ellos sienten, ¿sí? Otra idea es que ellos se sienten más seguros y cómodos si llevan consigo un abanico o bebidas refrescantes. Otra idea es que les molesta que el material de las vestimentas y los accesorios les generen más calor y una mayor sudoración e incomodidad. Sí, entonces de esa forma ustedes, chicos, van a realizar la técnica de saturar y agrupar. Recuerden que primero ustedes deben saturar con todas las ideas en base a lo que ustedes han formulado en su desafío. Bien, chicos, entonces basados en el ejemplo dado, ustedes van a aplicar la técnica de saturar y agrupar. Recuerden que el primer paso es saturar con toda la lista de ideas que han podido recopilar en base a las observaciones y respuestas de los usuarios que han entrevistado, las cuales tienen que estar en relación al reto desafío que ustedes han planteado. Si de repente alguno ha planteado elaborar productos para la piel usando ingredientes naturales, o quizás alguno ha planteado elaborar implementos para dar sombra a ambientes donde hay excesivo calor. Entonces, sus preguntas que formularon en su entrevista tienen que estar en relación a ello y también basado en las observaciones que ustedes han podido observar en los usuarios que han entrevistado, pero en relación a su reto desafío, ¿no? Porque ustedes quieren investigar si su reto desafío es viable o no de realizar y descubrir las necesidades reales de los usuarios que ustedes están entrevistando para luego proponer ideas creativas e innovadoras en base a las necesidades que ellos tengan, ¿sí? Entonces, esto es lo que van a hacer primero, luego que ustedes ya saturaron de ideas este tablero, luego ustedes van a organizar esa información, esas ideas en el mapa de empatía. Recuerden que en el mapa de empatía ustedes van a clasificar esa información en torno a 4 preguntas: qué hacen, qué dicen, qué piensan y qué sienten, ¿sí? Las van a seleccionar y sintetizar en cada uno de estos cuadrantes. Sí, chicos, muy bien. Entonces, luego que ustedes ya tienen esa información organizada y sintetizada, vamos ahora a formular el problema o necesidad. Para ello vamos a utilizar la técnica del punto de vista. ¿Sí? Para ello, recuerden que el punto de vista tiene 3 elementos. Tiene el usuario, la necesidad y el insight o revelación. Los usuarios son el segmento de personas a los cuales ustedes han entrevistado. La necesidad está referida a lo que ustedes han podido descubrir en los usuarios, que sienten, que piensan en torno al reto desafío que ustedes están proponiendo, y el ensayo revelación es un dato que nos sugiere cómo resolver el problema. Veamos un ejemplo para que les quede más claro, ¿sí, chicos? Este ejemplo está basado en el reto desafío, sí, que estoy usando como referencia, ¿sí? Es un ejemplo, ustedes lo tienen que hacer en torno a su reto desafío planteado. Yo planteé en la actividad 1 el siguiente reto desafío, que era elaborar accesorios de vestir para protegerse de los rayos UV empleando fibras naturales, a fin de promover el cuidado de la salud y el ambiente. Bien, para ello voy a formular el POV, primero identificando a los usuarios. Yo he entrevistado a las personas de mi localidad, le agrego la palabra de enlace necesitan y acá coloco la necesidad, ¿sí? Que yo puedo descubrir a través de mis entrevistas, de la información que he podido recopilar en mi mapa de empatía.
Entonces, voy a colocar la necesidad comenzando con un verbo, ¿sí? Que necesitan utilizar accesorios o vestimentas para protegerse de los rayos UV empleando fibras naturales. Si se dan cuenta, esta necesidad guarda relación también con el reto desafío que estoy proponiendo, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué tienen esa necesidad? Porque ellos quieren cuidar su salud y el medio ambiente, ¿verdad? Bien, entonces, en base a estos 3 elementos y estas palabras de enlace, ustedes van a concatenar y formar una sola frase para poder definir el problema. Y quedaría de la siguiente manera, si unimos todo, ¿no? Todos estos elementos y las palabras de enlace, quedaría así el problema. Las personas de mi localidad necesitan utilizar accesorios o vestimentas para protegerse de los rayos UV empleando fibras naturales porque quieren cuidar su salud y el medio ambiente. Sí, chicos, en este ejemplo que les sirve como referencia para que ustedes puedan elaborar su POP en base a su reto desafío que han planteado en la actividad 1, ¿sí? Recuerden que el reto desafío es la base de todo el proceso del Design Thinking. Por ello tiene que estar bien formulado para que cuando lleguen a la fase de idear ustedes puedan proponer ideas de solución. No puede ser muy específico. Por ello es que acá, si se dan cuenta, yo he colocado elaborar accesorios de vestir, porque cuando ya llegue la fase de idear, esos accesorios de vestir que voy a elaborar con fibras naturales, puedo proponer ahí ya ideas específicas cuando llegue la fase de idear, ¿sí? Pero por ello es muy importante que su reto desafío cumpla los requisitos que hemos visto en la primera actividad y no sea muy específico para que les permita generar ideas solución innovadoras y creativas en torno a su reto desafío cuando lleguen a la fase de idear. Sí, entonces, en base a este ejemplo, chicos, ustedes van a formular su POP y definir su problema o necesidad de los usuarios que ustedes han entrevistado. Bien, entonces, luego que ya tenemos el POP formulado y redactado y ya hemos definido el problema, entonces ahora vamos a aplicar la técnica cómo podríamos, porque a partir de esta pregunta, nosotros vamos a poder generar ideas, solución innovadoras y creativas a nuestro reto desafío planteado. Bien, en base al ejemplo anterior, sí vamos a formular nosotros la pregunta cómo podríamos, tomando como referencia el POP que hemos planteado acá, ¿sí? Simplemente, ¿qué hacemos, chicos? Formulamos primero la pregunta inicial, ¿cómo podríamos? Le agregamos la palabra de enlace hacer y agregamos el POP planteado anteriormente, el cual tiene 3 elementos, ¿sí? Primero son los usuarios. Miren, ¿cómo podríamos hacer para que las personas de mi localidad, ahí están los usuarios, utilicen accesorios o vestimentas para protegerse de los rayos UV empleando fibras naturales? Ahí está la necesidad. Y promover el cuidado de su salud y el medio ambiente, ¿sí? Este es el insight. El insight es el por qué, ¿sí? Si se dan cuenta, porque quieren cuidar su salud y el medio ambiente. Entonces acá está el insight. Entonces, ¿por qué ellos necesitan utilizar accesorios o vestimentas para protegerse de los rayos UV empleando fibras naturales? Porque ellos quieren promover el cuidado de la salud y el ambiente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Es agregarle simplemente al cómo podríamos hacer, agregarle los elementos del POP que hemos planteado. Sí, vamos a agregarle y tratar de darle una coherencia sintáctica, obviamente, ¿no? Por eso es que yo le he agregado acá para qué, la palabra utilicen y promover, para darle un poco de coherencia y sentido a la pregunta, ¿no? Y se escuche mejor. ¿Cómo podríamos hacer para que las personas de mi localidad utilicen accesorios o vestimentas para protegerse de los rayos UV empleando fibras naturales y promover el cuidado de la salud y el ambiente? Pero están los 3 elementos del POP. Están los usuarios, la necesidad y el insight, ¿sí?
tienen que estar esos 3 elementos. Luego ustedes unen, concatenan la pregunta, la palabra de enlace y los elementos del POV, lo concatenan en una sola frase y escriben la pregunta completa. ¿Cómo podríamos hacer para que las personas de mi localidad utilicen accesorios o vestimentas para protegerse de los rayos UV empleando fibras naturales y promover el cuidado de la salud y el medio ambiente? Bien chicos, entonces basado en este ejemplo ustedes van a redactar la pregunta ¿cómo podríamos en relación a su reto desafío y a su POV planteado anteriormente? ¿Sí? Y acá completan este espacio y hasta aquí sería chicos la actividad número 2 y por último simplemente quedaría que se autoevalúen sus aprendizajes marcando donde corresponde y respondiendo a la pregunta ¿qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes? Muy bien chicos, entonces hasta acá hemos culminado la actividad. Recuerden que esta pregunta, ¿cómo podríamos?, es muy importante porque nos va a permitir en la fase de idear poder generar ideas, solución, creativas e innovadoras a nuestro reto desafío. Sí chicos, entonces muy bien, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por ver este video. Cuídense mucho, bendiciones.